Cuando el general Yagüe emuló a Santiago Carrillo. Una historia de sangre compartida entre dos enemigos que se parecían más de lo que querían admitir. La Guerra Civil Española fue más que un conflicto entre ideologías, fue un descenso colectivo a las profundidades de la barbarie. En ella, hombres de ambos bandos decidieron que el otro no merecía existir. Fue la era de los fusiles como argumentos y de las cunetas como cementerios improvisados. En ese infierno nacional hay dos nombres que, por separado, representan el horror, pero que al unirnos nos revelan una verdad incómoda, que el crimen no tiene ideología, solo verdugos. Juan Yagüe Blanco, general del ejército sublevado, dirigió la llamada Columna de la Muerte, que entró en Badajoz en agosto de 1936. En pocas horas, más de 4.000 personas, milicianos, civiles sospechosos, incluso simples vecinos con ideas progresistas, fueron detenidas, juzgadas sin defensa o directamente ejecutadas en masa. La plaza de toros de Badajoz fue transformada en una carnicería, símbolo cruel de un país desangrado. Yagües, lejos de ocultarlo, se justificó ante la prensa extranjera. ¿Cree usted que iba a dejar a todos esos enemigos detrás de mí mientras marchaba con mis tropas hacia Madrid? No se trataba de estrategia militar, sino de castigo ejemplarizante. Fue un crimen de guerra, un acto deliberado para aniquilar la resistencia política y sembrar el terror. Pero este patrón no era exclusivo de un bando. Apenas unas semanas más tarde, en el Madrid controlado por el Frente Popular, comenzaba otra matanza silenciosa, planificada y ejecutada con igual frialdad. En Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, más de 5.000 presos, militares, religiosos, políticos conservadores, empresarios o incluso simples ciudadanos sospechosos de simpatizar con el enemigo, fueron fusilados. Era noviembre de 1936. ¿Quién estaba al mando de la seguridad en Madrid por entonces? Pues bien, un joven comunista, miembro del partido y del gobierno, llamado Santiago José Carrillo Solares. Su responsabilidad sigue siendo objeto de debate entre historiadores, pero lo innegable es que las sacas de presos y su destino final ocurrieron bajo su jurisdicción como consejero de orden público. Muchos testimonios lo vinculan directamente, otros lo defienden, pero incluso la omisión en aquel contexto fue complicidad. La diferencia entre Yagüe y Carrillo no fue el acto, sino la narrativa. Carrillo negó toda su vida haber dado la orden. Yagüe nunca lo ocultó. Ambos, sin embargo, participaron de la misma lógica: purgar al adversario como un deber moral, eliminar la diferencia como requisito para la victoria. Mientras uno tenía como excusa la cruzada nacional, el otro sostenía la revolución proletaria. Ambos creyeron en la violencia como herramienta política legítima. Ambos defendieron la muerte como acto de justicia. La tragedia es que ambos creían estar salvando a España. Pero, ¿qué España se salva cuando se llena de cadáveres? ¿Qué victoria tiene sentido si para alcanzarla se pierde la dignidad humana? La historia oficial suele caminar por senderos únicos, a veces caprichosamente selectivos. Nos enseñaron que Yagüe era el verdugo, el carnicero franquista, y lo fue. Pero callaron durante décadas que Carrillo también participó del exterminio. La memoria se volvió parcial, como si la sangre de las víctimas dependiera de la bandera que las cubría. ¿Acaso hay víctimas de primera y de segunda? El problema no es solo recordar los crímenes de un bando, es olvidar los del otro. La memoria, si quiere ser justa, debe abarcar todos los rostros del dolor, porque las cunetas están llenas, sí, pero lo están en ambos lados del camino. Yagüe y Carrillo fueron producto de su tiempo, pero también fueron agentes del horror. Ambos demostraron que el totalitarismo no entiende de colores, que el odio uniformado actúa igual, se vista de color rojo o de azul, que el crimen ideológico es una constante allí donde se impone la fe ciega en la causa. En este acto no se pretende blanquear ni justificar,
Se pretende simplemente mirar de frente, desenmascarar el relato partidista que ha dividido la historia de España en buenos absolutos y malos eternos. Porque si algo nos enseña Yagüe y Carrillo es que el horror no tiene dueño, pero sí muchas víctimas. Y la única forma de honrarlas es dejar de manipular su memoria.